Buenas tardes con todos. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y les pedimos por favor un minuto porque ya en breve vamos a empezar. Gracias. Buenas tardes con todos. A nombre del Círculo de Investigación de Derecho y Gestión del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, de la Mesa Directiva del Centro Federado de Ciencias Forestales del año 2020 y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria La Molina, le damos la bienvenida a todos los presentes a la ponencia titulada La situación actual del sector forestal y hacia dónde vamos, a cargo del PhD Marc Doroyani. Marc Doroyani, nacido en París, Francia, ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, doctor en ciencias, fue profesor, decano y profesor de la Facultad de Ciencias Forestales. Actualmente profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, director forestal del Perú, oficial senior del Banco Mundial y primer jefe de la División Ambiental y asesor ambiental principal en el Banco Interamericano de Desarrollo. También fue vicepresidente de la Unión Mundial para la Naturaleza, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, fundador de la ONG Pro Naturaleza, miembro del Consejo del World Resource Institute, miembro fundador de la Asociación Civil OECO. Además, trabajó intensamente en la Amazonía del Perú y en Brasil. Fue consultor de organizaciones internacionales en África, Asia y gran parte de América Latina. Es autor de 20 libros y más de 350 artículos técnicos y más de la mitad de ellos sobre la Amazonía. Le doy la palabra a Marc Doroyani para que pueda empezar. Muchas gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Siempre es una buena idea conversar sobre temas que a nosotros los forestales o los que gustamos de los bosques es importante tocar y lo hacemos muy poco. Bien, el título de mi charla va a ser seguido más o menos. Hablar de la situación del sector forestal es no muy necesario porque estamos viendo la clase de problemas que se confronta día a día. Esto fue más notorio con el cese reciente cese del director ejecutivo del CERFOR. Entonces, realmente nuestro sector forestal, tanto en lo
burocrático como en la realidad va lamentablemente de tumbo en tumbo hace mucho tiempo. Y eso no es justo en un país que tiene tantos bosques naturales como los que tenemos. Los mayores indicadores de éxito de cualquier actividad económica, y en el caso forestal, son en primer lugar haber conseguido reducir significativamente la deforestación. O sea, los bosques son la materia prima de la ingeniería forestal y si se reducen año a año es que algo está andando mal. Más aún porque, en teoría, lo que es bosque debe quedar como bosque, salvo excepciones muy contadas en que pueden ser convertidas a actividades agropecuarias. Entonces, el hecho de que no conseguimos bajar de 150.000 hectáreas al año de deforestación ya está indicándonos que algo está bastante mal. Pero quizás el mejor indicador de que algo está mal es que hasta ahora el Perú ni siquiera se autoabastece de madera. Con tanto bosque, ¿cómo es posible que tengamos que importar productos forestales en cantidades enormes y mayores cada año? Entonces, eso es un indicador más que cualquier otro, diría yo, de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo y eso se revela obviamente con el insignificante aporte del sector forestal al Producto Bruto Interno del país. Ahora, ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque en el año 63, es el mismo año en que me gradué de ingeniero agrónomo, se dio la primera ley forestal del Perú con un criterio de trasladar la responsabilidad del manejo forestal al sector privado a través de concesiones, contratos. Los nombres han ido cambiando a través de 5 leyes forestales en los últimos 50 y tantos años. Pero la esencia nunca cambió. La esencia es que esas 5 leyes, todas han estado basadas en el mismo principio que vamos a discutir más adelante, pero que lo anticipo, es trasladar la responsabilidad del manejo forestal, que es del Estado, como en la mayor parte de los países del mundo, ha sido trasladada al sector privado, cuyo interés es obviamente ganar dinero, no es cuidar del bosque. Ese es, hay casos en que ocurre, pero digamos no es lo usual, ni es la responsabilidad de la empresa privada. Entonces, vamos a hablar más sobre eso. Entonces han habido 5 leyes que además han complicado la burocracia del sector. El episodio de la destitución, porque no cabe otra palabra, del último director del Servicio Forestal, es una prueba más de una burocracia infernal que no está funcionando. Lamentablemente en esos 5 años hemos pasado de ser un servicio forestal a ser una dirección general forestal, a ser una dirección forestal dentro del Instituto de Recursos Naturales, dentro del en fin. Y ahora hemos vuelto a hacer servicio forestal después de 50 años, pero en el transcurso se creó un OSINFOR, en el transcurso se eliminaron los distritos forestales, que era una excelente forma de gestión de la cuestión forestal a nivel local. En fin, no vale la pena revisar todo eso, es relativamente conocido, pero nunca hemos dado chance a ninguna modalidad suficientemente tiempo como para testar si era buena o no. La única ley forestal que duró un buen tiempo fue la del año 75, que se dio cuando por casualidad yo era el director general forestal, pero es la única que duró casi 20 años, todas las demás han durado cortísimo tiempo. Entonces, esa falta de permanencia obviamente explica en parte el problema, pero los temas de corrupción han ido complicando todavía más el escenario, a lo que se suma, claro, la descentralización. En el momento en que la responsabilidad del sector forestal se pasó casi íntegramente, no al CERFOR, sino se pasó a las regiones,
a las administraciones forestales regionales, pero sin pasarle los recursos, sin pasarle los medios y sin ninguna capacidad de hacer bien su trabajo, obviamente la situación ha ido de mal en peor. Entonces, la burocracia es parte del problema. Y la burocracia, claro, la burocracia no es per se mala, es indispensable tener un gobierno que haga bien su trabajo. La burocracia no ha redundado en una capacidad de gobernar el sector. O sea, la informalidad en el sector forestal es tan grande como la informalidad en la minería, como la informalidad en la agricultura. Recuerden ustedes que la mayor parte de la ocupación de la Amazonía la hacen agricultores que no tienen título, que no piden permiso a nadie, simplemente bajan de la sierra con un hacha o una motosierra ya y van derrumbando bosque y van haciendo agricultura ilegal, tan ilegal como la minería. Nosotros solamente vemos la minería. Y en la cuestión forestal es lo mismo, a pesar de que hay contratos, inclusive los dueños de los contratos forestales, o de las concesiones que se llaman ahora, en realidad sacan la madera de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas o de las tierras públicas y preservan la concesión para el futuro. O sea, muy pocas de las concesiones actúan bien. Y eso el OSINFOR lo ha demostrado N veces. Cuando ha hecho inspecciones, pues no hay ningún respeto a ninguna regla impuesta en la concesión. Entonces, esa es la realidad de la situación actualmente. Es sí bastante deprimente. Y es más deprimente todavía porque tampoco hemos actuado bien en la otra posibilidad que tenemos como forestales, que es la reforestación o la forestación. Tenemos una cantidad y una superficie ínfima de bosques plantados, y cuando se nos dice por qué Chile, por qué Brasil son grandes exportadores de madera, y en el caso de Chile y de Argentina también, eso es un rubro muy importante contribuyente al Producto Bruto Interno. Cuando se nos dice eso, se olvida que Chile, Brasil, Argentina son exportadores netos de materia prima forestal de la reforestación. Eso no sale de sus bosques naturales, sale esencialmente de las plantaciones, que en el Perú no las hemos hecho. Hemos hecho islitas pequeñas repartidas por todas partes, pero no tenemos verdaderas plantaciones, exceptuando quizás las de Cajamarca, de pino. Y para ahí no hay más. El resto son lindos esfuerzos, muy valiosos, pero todavía no hemos resultado en lo que se espera que sea. Ahora, ¿por qué pasa esto? Ya adelantamos algunas razones por las que eso ocurre, pero uno de los problemas centrales, en mi opinión, es que en el Perú hace años, en lugar de diseñar una buena política forestal, una política consensuada, pero una política en la que el gobierno es el que más tiene que ver porque los bosques son públicos, esa política nunca la hemos hecho. Las políticas forestales peruanas, como le he dicho varias veces, son saludos a la bandera, están todas las palabras lindas y que tienen que estar, pero cosa práctica para ser ejecutado no hay. Entonces, lo que manda realmente como política no es la política, sino que es la ley. Y eso no debe ser. Primero se hace la política, el país tiene una política y se hace una ley para ejecutar esa política. Aquí se hace la ley, no hay política y es un caos, como está siendo definitivamente. Entonces, uno de los primeros pasos, ahora, a partir de ahora vamos a hablar más bien de cómo, por lo menos yo creo que debería ser, y no lo digo, yo he sido partícipe cuando hice la ley del año, participé con el ingeniero Jorge Malú, éramos los únicos dos forestales que estuvimos en preparar esa ley.
que por ser en tiempo de los militares no implicó grandes consultas públicas, pero ya en ese momento yo cometí también el error de pensar que se podía hacer manejo forestal a través de contratos o concesiones, lo mismo. Y a partir de entonces, como ya dije antes, eso se ha venido repitiendo y además cometimos también el error, quizá por la época, que recuerden, la primera ley fue del 63, la segunda del 75. En esa época todavía no se hablaba del cambio climático. Se hablaba, por supuesto, los científicos ya lo habían anunciado, pero no era algo que nos preocupaba. Entonces no nos preocupó en la ley. Y es por eso que en la ley del 75 cometimos, como dije antes, el error de no poner como prioridad en relación al bosque natural los servicios ecosistémicos del bosque. O sea, el bosque, hoy día no hay ninguna duda, vale muchísimo más por los servicios ambientales que presta, bosque natural, por los servicios ambientales, desde fijación de carbono, régimen de agua, y no solo régimen de agua ladera abajo, sino en las cuencas, sino régimen de agua a través de los ríos voladores, que circulan por toda América del Sur y que alimentan de agua las zonas más fértiles del continente, en Argentina, en el sur de Brasil. Entonces, ese aspecto de los servicios ambientales, que es hoy día lo más importante en el sector forestal, no lo habíamos visto. Ahora, que nosotros no lo viéramos, está bien, era una época en que no se hablaba de eso, pero en las 3 leyes que siguieron después, tampoco lo vieron. Lo mencionan en pasado, pero siguen dando la responsabilidad del manejo al sector privado. Cuando si se trata de servicios ambientales, quiere decir que el bosque es un bien público, porque brinda un servicio público. Entonces, no es lógico repasar esa función de servicio ambiental a madereros, empresarios, decentes o no, hay de todo, que realmente se interesan en sacar madera. Para ellos no tienen nada que ver con el asunto, nada que ver directamente con el tema del cambio climático, del agua que va abajo o de los ríos voladores que alimentan de agua a otra región del país. Entonces, ese error ha persistido y realmente en el futuro, si se hace y debe hacerse otra ley, esa ley tiene que poner como absoluta prioridad el bosque los servicios ambientales. Y de eso hablaremos un poco más adelante. Pero quiero, sí, aprovechar ya de ese tema, porque todos ustedes estarán diciendo, bueno, pues, servicio ambiental, ¿y quién paga? Bueno, ya hay quien paga y cada vez habrá más. Y ahí es donde nuestro gobierno y nuestro servicio forestal, nuestro sector forestal, nunca ha tomado realmente en serio, ni el Ministerio del Ambiente, conseguir que si se preservan los bosques, bien preservados, lo que no quiere decir no explotar, como voy a hablar poco después, alguien tiene que pagar. Y hay gente dispuesta a pagar, pero sí quieren la garantía de que esté preservado. Porque hasta ahora los pocos ensayos que han habido relativamente serios de recibir pagos por el bosque preservado no han resultado bien, porque después de un año o dos los bosques preservados ya no estaban o gran parte de ellos ya había sido deforestado. Entonces, obviamente el que paga por el servicio ambiental, puede ser eso en cualquier otra parte del mundo, no quiere seguir pagando. O sea, lo están estafando. Y eso ocurre porque precisamente nuestros países, y no es solo el Perú, no hemos puesto la prioridad del bosque natural, insisto, natural, no estoy hablando de reforestación, en los servicios ambientales. Bien. Pero sí se puede, y sí va a ser así, más aún después de esta pandemia. Entonces, eso es algo que tiene que ser revisado. Entonces, acabar, y en la facultad nuestra, en La Molina, siguen dando más importancia a la madera que a cualquier otra cosa.
Hasta el escudo de ustedes, mis queridos amigos estudiantes, tiene una sierra encima. O sea, no es eso la función principal del bosque, no es ser cortado, ¿ok? Tiene muchas cosas más importantes que hacer. Pero aquí quiero reiterar entonces que por esa razón las próximas leyes y la próxima política forestal debe poner el servicio ambiental como primer punto. Y si lo pone, no puede basar el manejo forestal de las áreas que sí se van a explotar, que van a haber algunas, no lo puede basar en la concesión. No se puede entregar un bien tan precioso, un bien de todos los peruanos, de toda la humanidad, a los madereros. Con todo mi respeto por ellos. No es la función de ellos. Ellos quieren ganar dinero. Entonces, pero ahí viene la cosa. Se puede ganar dinero, inclusive sacando madera, preservando el bosque, y ciertamente eso va a venir tarde o temprano. Bien, otra cosa. Cuando digo que la función primordial del bosque amazónico natural, en cualquier parte, es el sistema, son los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales. No estoy, repito, diciendo que no se puede explotar el bosque. Claro que se puede, pero en cantidades muy limitadas y bajo condiciones extremadamente cuidadosas. Y ciertamente una parte puede ser continuar con el sistema de concesiones, pero en superficies pequeñas, hipercontroladas y valorizando la madera tropical. No hay nada, ninguna madera. Aquí en mi escritorio, no estoy en la selva, en mi escritorio todo es pino. ¿Por qué no pino? Pino es perfecto. ¿Por qué voy a usar caoba, cedro, para hacer muebles comunes, muebles baratos? Eso no tiene sentido. Entonces, nuestra madera tropical, que demora años, siglos en crecer, sí se corta, con cuidado, sí se corta, porque el manejo forestal sí es viable para madera, es viable, pero hay que hacerlo bien. Sí se corta, debe ser para producir productos forestales carísimos. Es como diamante, es como lana de vicuña, es un producto valiosísimo. No es para hacer cajones o cajonería para construir edificios. Cuando uno raspa el cemento encima de la madera de cajonería, encuentra maderas maravillosas. Entonces, hay que valorizar la madera. ¿Y qué más? Bueno, ahí sobre el manejo forestal yo quería decir algo más. Uno de los problemas que tiene, ya lo mencioné, el servicio forestal y las administraciones forestales regionales, es que no tienen capacidad. Tienen pocos funcionarios, mal pagados, son ingenieros como ustedes van a ser o ya son, pero son pagados, son mal pagos, y no tienen los medios para trabajar. Aún así, el servicio forestal, no, antes del servicio forestal ya se habían otorgado 9 millones de hectáreas de concesiones. ¿Quién va a controlar 9 millones de hectáreas? ¿Saben lo que es eso? 9 millones de hectáreas de concesiones otorgadas a 3, 4 mil concesionarios, superficie, sin contar con las otro tipo de licencias de extracción, etc. Incontrolable. Lo primero que hay que hacer es reducir eso, concentrarlo en algunas áreas donde la capacidad instalada del Estado, tanto regional como nacional, pueda hacer control. Pero ¿qué ha hecho el nuevo servicio forestal? Ha abierto 8 millones de hectáreas más. O sea, ahora quiere tener 17 millones de hectáreas bajo concesiones. Es completamente absurdo. O sea, si no puede controlar 9, ¿cómo va a controlar 17? Y de hecho no controla. El OSINFOR que corre atrás de tanta concesión tampoco puede. El OSINFOR tiene que controlar concesiones maderables, concesiones de conservación, concesiones de turismo. Es imposible.
Y aquí, ya que hablamos de los Sinfor, hago otro acápite. ¿Qué sentido tiene tener un SERFOR y unos Sinfor al otro lado, cuando los dos tienen exactamente la misma función? La función precipua de un servicio forestal es hacer lo que los Sinfor hacen. Entonces, ¿por qué tenemos separadas esas dos entidades? Nada contra la gente de los Sinfor ni del SERFOR. Son gente valiosísima que se esfuerzan enormemente y que han hecho dentro de lo posible un buen trabajo, pero están desbordados, no se hace así. Entonces hay que revisar completamente la estrategia de concesiones que si se continúa haciendo, que repito, la función primordial es el servicio ambiental, si se continúa haciendo, y se puede, yo estoy de acuerdo, tiene que ser en áreas mucho más pequeñas, bien controladas, si siempre se hacen concesiones, tendrá que ser con el Estado diciendo cómo se hace. O sea, la propuesta es simple porque existe en muchos países del mundo donde el bosque se maneja. ¿Por qué el manejo forestal, que es la esencia de nuestra profesión, tiene que hacerle el privado? ¿Por qué no lo hace el Estado? Alemania, Francia, Bélgica, los países nórdicos, donde cuando los bosques son estatales, todos, quien maneja el bosque es el Estado, es el servicio forestal. Para eso se crea un servicio forestal. No es solo para la gestión, que es a nivel nacional, no, el manejo es en el bosque. Y quien hace ese manejo es el Estado. Y en casi todos los países en todos los países que he mencionado, lo hace el servicio forestal a través de sus distritos forestales o aquí diríamos a través de las administraciones regionales forestales. ¿Y cómo lo hace? Lo hace haciendo el inventario o mandando a hacer el inventario, no tiene que hacerlo el Estado. Determinando cuánta madera se saca, cuáles son los tramos de corta, cuál es la rotación. Aquí se ha decidido ya una rotación ridícula de 20 años cuando los árboles demoran 100 años en crecer. O sea, hay una serie de cosas que hay que revisar, porque todo ha sido hecho en aras de producir madera rápido. Y se ha olvidado que el bosque no funciona así. En Malasia, los ingleses, cuando eso era colonia, hicieron rotaciones de 80 años en un bosque muy parecido al nuestro. Y después de 80 años se dieron cuenta que no daba. Tenía que ser más largo todavía. Entonces, si se quiere hacer sustentable, que es otra cosa. Entonces, hay otras opciones, hay multiciclo, hay una serie de opciones, pero no llegar a la reducción a la que hemos llegado. Entonces, otra vez, eso, 100 años de rotación no es para el privado, es para el Estado. ¿Y qué hace una vez que todo eso está medido? Los árboles para el año de lo que hace es convocar, licitar el volumen de madera para que los madereros de siempre vayan al bosque obedeciendo la regla, las trochas de saca, obedeciendo los tamaños, en fin, y saquen la madera y la procesen. O sea, el decir que el Estado debe manejar el bosque no significa que que el privado queda fuera de todo y no va a tener negocio. Claro que va a tener, porque no es negocio del Estado producir madera. El negocio del Estado es conservar el bosque. Y es algo que no se ha entendido y la ley actual no dice eso, para nada. Bien. Manejo forestal, ¿dónde vale más la pena hacerlo? Es en las tierras de las comunidades indígenas. Recuerden ustedes que los indígenas que viven miserablemente, siendo dueños de casi 12, no de casi, de más de 12 millones de hectáreas, ellos no tienen ninguna condición para aprovechar el bosque. Y por eso es que ellos deberían ser, junto con los ribereños, que los madereros son ribereños, los extractores ilegales son madereros, son ribereños. Entonces, a ellos hay que darles la oportunidad de organizarse y de hacer un manejo forestal de buena calidad, manejado otra vez con apoyo
del servicio forestal, que para eso se ha creado, y de las administraciones entonces, regionales. Entonces, yo creo que el manejo forestal, sin descartar la intervención del sector privado en el uso de los bosques manejados por el Estado, debería enfocarse mucho en los bosques de las comunidades indígenas para dar a esa gente una oportunidad seria de vivir decentemente. Pero no es solo asistencia técnica. El Estado y una próxima ley forestal debe dar créditos especiales, debe ser un servicio de asistencia técnica y financiera a ribereños e indígenas para el uso de los bosques del área en que estamos. ¿Que es difícil? No es difícil, es perfectamente viable. Simplemente que nunca no se ha pensado. Lamentablemente, el manejo forestal en el Perú ha caído mucho en manos de abogados. Abogados hacen y deshacen las leyes, los reglamentos, complican todo y claro, ellos no conocen el bosque. Entonces, eso es otra cosa que hay que revisar seriamente. El sector forestal debe estar en manos de profesionales, no de abogados. Abogados se necesitan, son indispensables, pero no es encargarle a ellos hacer las leyes que van a regir un recurso tan difícil de manejar como es el forestal. Entonces, eso es otro tema. Bien, y llegamos a la reforestación. En este país, como todos saben, hay 5 o 10 millones de hectáreas susceptibles de ser reforestadas. Si queremos ser exportadores de madera, vamos a reforestar. Seriamente. ¿Cómo creen que Chile o Brasil se han convertido en grandes reforestadores? Comenzó con grandes incentivos, pues de a verdad, no centavitos por aquí, por allá, no, programas masivos de todo tipo, desde los que transforman impuestos a empresarios de cualquier área, en áreas, en dinero y financiamiento para reforestar, o directamente financiamientos directos, fondos grandes de millones y millones de dólares que se crearon en esos países para reforestar. Después de 10 años ya no era necesario que el Estado les dé ese apoyo. Después de 10, 15 años, eso camina solo. Hace ya 30, 40 años que en Brasil no se están dando ayuda financiera para reforestar. ¿Por qué? Porque descubrieron que es tan buen negocio que claro que no necesitan dinero para eso. Y acabó. Hoy día eso va solito. Al contrario, en Chile y en Brasil también se pasaron de la raya. Comenzaron a deforestar bosques naturales para poner árboles exóticos, pino y eucalipto y algunas otras. Eso está mal. Pero en el Perú no necesitamos, tenemos mucha tierra pelada. Recuerden, en la selva, más de 10 millones, posiblemente 14 millones de hectáreas deforestadas. Y solamente la agricultura usa 2 a 3 millones de hectáreas. Y eso, ni eso. Entonces hay 7 millones de hectáreas, por lo menos, para poder reforestar. Y hay dueño, claro que hay dueño. Por eso el programa tiene que comenzar con la titulación de la tierra, que cada hombre, cada campesino que se instaló ilegalmente se convierta en un campesino titulado y pueda plantar eucalipto con apoyo de la empresa que en la región va a promover el cultivo de eucalipto. Un poco como se hace con la palma aceitera. Solo que la palma aceitera, lamentablemente, otra vez la están haciendo deforestando, en lugar de, aunque últimamente la palma aceitera en muchas regiones ha comenzado a usar tierra deforestada que pertenece a campesinos ya titulados o por titulados. Entonces, la reforestación es fundamental. La mitad de ustedes, jóvenes estudiantes, debería dedicarse a la reforestación, pero hay que romper ese hielo de nunca el gobierno ni la sociedad permitir que se haga bien, de a verdad, completamente. Confrontar la informalidad es otro tema esencial. Ya hablamos de eso, yo ya hablé que los agricultores en el Perú son informales, los que están en la selva, los mineros son informales en todas partes,
Y obviamente los madereros son informales casi todos. Y con este problema actual del coronavirus, la tragedia de la informalidad se está notando, ¿no es cierto? Son ellos los que sufren más. Y ya no hablo de esos que mencioné, sino estoy hablando de la informalidad urbana, los vendedores, en fin, ya lo conocen. Entonces, ese tema es muy importante. Ya hablé de los servicios ambientales, que realmente es una cuestión de decisión política, de decir, vamos a proteger el bosque y entonces paguen por eso. ¿Y quién va a pagar? Va a haber gente que pague, por supuesto. Y casi todos los grandes programas de Noruega, etcétera, Alemania, están basados en esa premisa. Lo que ocurre es que no consiguen la evidencia ni las pruebas suficientes de que se respete el acuerdo que permite que ellos financien. Pero eso va a ser cada día más importante. Finalmente, quería tocar el tema de los bosques de protección. También es un defecto que nació con la ley que Jorge Malou y yo montamos hace ya 50 años. Cuando hicimos esa ley, nuestra intención era realmente que los bosques de protección se declararan por el solo efecto de la ley, o por lo menos así debió ser. O sea, el bosque de protección es un término técnico, pero por algún error, fue un error nuestro en verdad, no dejamos claro y se han convertido en áreas protegidas del CERNAMP. El CERNAMP no tiene nada que ver con los bosques de protección. Los bosques de protección deben darse, no se puede tampoco crear un bosque de protección en cada lugar del Perú, que es un país así. Hay bosques de protección de todos lados, porque técnicamente son de protección. Entonces, debe hacerse una solución como en otros países. No se crea un bosque de protección X. Se crea, por ley, se declaran protegidos todos los bosques con pendientes de más de 40, 50%, todos los bosques a la ribera de los ríos. Es por ley. Entonces, ¿quién es responsable de eso? El dueño de la tierra, el Estado, el CERNAMP, si tiene bosque de protección en sus parques nacionales, el CERFOR, si están en sus bosques, y cualquier agricultor que tiene una pendiente así, por ley, está obligado a cuidarla. Pero no se puede ir creando el bosque de protección. Ahora el CERFOR ha querido entrar en la competencia, otra estupidez, creando el bosque protector, que es exactamente lo mismo. Entonces, no sirve hacerlo por unidad. Eso tiene que ser una declaratoria general que es fácil de hacer cumplir. Ustedes creen que no. En Brasil se cumple perfectamente, porque si alguien ve una deforestación en un área así, no tiene que hacer estudio de suelos ni perder tiempo. Basta con tomar una foto y multar al tipo que se subió ahí. Es así de simple. Y si la ley dice que un río de 10 metros de ancho tiene que tener 20 metros protegidos a cada lado, basta con cualquier policía forestal o cualquier ingeniero del servicio agrícola o forestal pasar y decir, oiga, usted invadió la vega del río. Multa, se acabó. Es fácil, pero hay que querer hacerlo. Y ese tipo de cosas en el Perú, lamentablemente, no es el caso. ¿Por qué hablo tanto de los bosques de protección? Porque nuestro país se está derrumbando, se va a los pedazos, porque no existe ninguna medida realmente. Porque los bosques de protección, que olvidé decir, el CERNAMP ha creado 500.000 hectáreas de bosque de protección en todas, desde que existe la ley, desde el año 75. Solo 2 bosques de protección y 2 chiquititos y más nada. Cuando hay millones de hectáreas que entran en esa categoría que, repito, es técnica, no es legal. Ahí otra vez los abogados han enrollado todo ese tema. Pero en fin, no hablemos mal de ellos. Bueno, eso es lo que les tenía que decir. Creo que ya llegué más o menos a mi tiempo y más cosas se aclararán cuando conversemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marc Dorogiani, por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros.
Mi nombre es ¿Pasa algo? Kierpa, soy parte de la mesa directiva. Tengo algunas preguntas que han estado haciendo por las redes sociales. Voy a empezar con la pregunta de Próspero Yance. Dice, estimado profesor, ¿qué opina del FSC? Me parece que solo desea la opinión de usted acerca del Consejo de Administración Forestal. ¿Sí se me logra escuchar? ¿Sí me logra escuchar, doctor? ¿Me logra escuchar? ¿Sí se me escucha? Hola, ¿sí me logra escuchar? Sí se te escucha. Por Creo que el favor, doctor no me está escuchando. sí, pero a ver, de repente ya te puedo escuchar. A ver, dale pase para que pueda responder a la pregunta, por favor. Doctor, si es que me logra escuchar, la pregunta de Próspero Yance es su opinión acerca del Consejo de Administración Forestal. Buenas tardes, ¿nos logra escuchar? No sé si por ahí quizás ha habido un cruce en el audio. Yo no escucho nada. Estoy fuera del circuito. A ver, qué raro. Ya, ¿nos logra escuchar ahora? ¿Sí? No escucho nada. A ver, qué raro. Sí, sí, no se preocupen, en eso estamos. Estamos intentando resolver los problemas. Me parece un poco extraño que no nos pueda escuchar porque previo hemos podido conversar con él. A ver, puede ser que haya habido un cruce y bueno, que ahora no nos pueda escuchar, ¿no? De todas maneras, les voy a escribir por el chat para ver si nos puede leer.
¿Alguien me puede decir cómo consigo escuchar? Buenas tardes, doctor. No, no nos logra escuchar, ¿cierto? Parece que tiene problemas. Hola. ¿Aló? Lo escuchamos, ¿nos escucha? A ver, un momento, lo que pasa es que estoy intentando compartir pantalla y por lo menos no me está dejando. Denos, ¿Aló? Bien. Ah, sí, sí, a usted le escucho, pero por el aparato está completamente mudo. Bueno, entonces dígame las preguntas. El IFES. ¿Qué es el FSC? Es el... ¿Pero qué es el FSC? Eh, bueno, opino que es yo formé parte de ese... Ya, estoy, bueno. No, yo participé de ese consejo años atrás. O sea, me parece que es una herramienta valiosa. No, pero no tiene mucha influencia, ¿no? O sea, las cosas que dice son correctas, son valiosas, hay que seguirlas, pero para eso se vuelve un poco al comienzo. Hay que tener una administración que funcione y que aproveche las recomendaciones. Eso es. ¿Otra pregunta? ¿Me hacen otra pregunta o cómo es? No, estoy perdido. Bueno, estoy viendo esta pregunta de Salazar. Yo soy un convencido que debido a que el bosque tiene más vocación como servicio que como madera, el bosque natural, yo creo que debe pertenecer al sector ambiente. Inmediatamente me dicen, pero el sector ambiente es más débil que el agrícola, pero en el sector agrario, lamentablemente, la cuestión forestal es la cola, no, nadie le da bola, o sea, realmente el sector agrario está totalmente dedicado a producir alimentos, a expandir la exportación agropecuaria. Entonces es un pésimo lugar porque además el sector forestal, el sector agrario, es el competidor directo y el más grande destruidor de bosque que existe en cualquier país. Entonces no pueden estar juntos.
si mi jefe es del sector agrario, yo como forestal no voy a ninguna parte. Entonces, debe estar en ambiente porque no veo qué otro lugar podría tener. Debe ser una repartición del mismo nivel que el CERNAMP, con cierta autonomía, en fin, como está, pero estar ahí va a estar mejor. Pero lo que hay que cambiar es la política y obviamente es de esperar que los ministros de Ambiente no sean siempre abogados. Eso es otra cosa. La de Palomino, Palomino pregunta, ¿el pago por servicios ambientales sería mediante impuestos? Mire, es mediante impuestos que se cobran en los países desarrollados que se benefician de la fijación de carbono aquí. Debería ser también mediante impuestos a todas las empresas, porque las haciendas de la costa, las haciendas o la producción agrícola de la costa, depende mucho de la lluvia que se acumula, del hielo que se acumula en base a la lluvia amazónica en las cumbres andinas. Entonces, realmente, del mismo modo que quien hace agricultura en la parte baja de la costa debería pagar por los que cuidan el agua en la cuenca alta, del mismo modo parte de ese dinero debe ir a quien provee de hielo la propia cumbre, que esa viene de la selva, no es generada en los Andes. Entonces, puede ser por impuesto, puede ser directo, puede ser donaciones, puede ser negocios, porque recuerde que las empresas están obligadas, las empresas modernas, grandes, están obligadas a no pasar la cuota de contaminación de CO2 que les fija la ley. Y eso indica que hay muchos empresarios, muchas empresas buscando cómo hacer ese pago y la selva está ahí para eso. Vargas me dice, los bosques secundarios, esa es una pregunta muy importante. Yo pienso que en la selva, gran parte de la reforestación no tiene que ser plantada, puede ser por manejo de bosques secundarios. Eso ya ha sido demostrado. La Molina, hay varios profesores que durante años han hecho estudios sobre eso. Perdón. Y es una gran oportunidad. La rapidez de crecimiento del bosque secundario es fantástica. Y claro que sí, y esa madera es una madera de baja calidad, una madera no muy dura, por supuesto, pero es tan buena como el pino que tengo aquí en el escritorio. Entonces, sí, eso es un tema fundamental, fundamental, con un gran potencial. La hidrovía amazónica. Yo sobre la hidrovía tengo una reacción que quizás ya conocen algunos. La gente que se ocupa de medio ambiente, yo no soy un ambientalista, yo soy un forestal, pero me ocupo de ambiente. Nos hemos pasado la vida toda diciendo no hagan carreteras porque ahí estimulan la deforestación. ¿Cómo hacen carreteras paralelas a los ríos navegables más grandes y más copiosos del mundo? Pues ahora que finalmente el gobierno por una vez se decidió hacer una hidrovía, ahí salieron mil y un pretextos para no hacerla y la han cancelado. O sea, nadie debe estar de acuerdo con la corrupción. Si hay corrupción en los estudios, si los estudios están mal hechos, hay que revisarlos. Pero yo sí considero que es prioridad absoluta hacer la hidrovía. Dios mío, hemos luchado por esa hidrovía toda la vida. Ahora salen unos cuantos abogados y políticos a decir que no se puede. Eso es una cosa yo estoy muy triste con esa historia de la hidrovía. Después pregunta, ¿cómo hacer una reforma? Hay que exigir una nueva ley. Miren, no se puede seguir haciendo remiendos, ¿no? Costuras y añadir cosas en las leyes, en la ley actual, que yo repito, la ley vigente es la misma del año 63, porque ya se hablaba ahí de contratos y concesiones. Entonces, no ha cambiado. El espíritu de la ley
de hoy es el mismo que de antes. La ley tiene que rehacerse de rabo a cabo y hacer una ley simple y que la hagan los forestales, los madereros, los indígenas. Saquemos los abogados del medio. ¿Qué más? No veo esta pregunta. ¿Cree que está? ¿Por qué poco interés? Olia, no entendí bien la primera parte de su pregunta, Marlon. El gobierno dice que está más preocupado que ver realmente si funciona. No, yo creo que el gobierno está haciendo algo que había que hacer. Este país hasta hace poco no tenía ninguna legislación en el área ambiental y realmente se ha dedicado a perfeccionar las reglas ambientales a un punto que hoy día las ha inutilizado. Son tan complicadas que no se pueden cumplir y además no corresponden a la... En fin, es imposible. Ahora, ¿por qué poco interés en la investigación científica? No es solo en el sector forestal. La investigación científica en el Perú siempre ha sido la última rueda del coche y está muy mal. ¿Por qué ocurre eso? Porque somos inmediatistas, la investigación científica toma tiempo y los políticos no quieren perder tiempo, quieren ganar votos rápidamente. Entonces, en parte es eso. ¿Será posible cubrir la demanda de madera interna con la importación de clones de especies mejoradas? Mire, sí, yo vi ese lío en la internet sobre la importación de clones de eucalipto. Mire, yo no tengo ningún problema con eso. Si los clones brasileños son de mejor calidad y se adaptan bien al lugar donde los van a poner en el Perú, en buena hora, ¿qué tiene eso de malo? Yo no entendí esa pelea. Claro que sería mejor que produzcamos nuestro propio material genético de alta calidad, pero mientras no lo tenemos, importemos. ¿Cuál es el problema? Ninguno. No veo ninguna dificultad en eso. ¿Debería haber un sector forestal en agricultura para plantaciones y otro en Minán? Es una buena pregunta. Yo ya lo he dicho. La reforestación con eucalipto, pino o cualquier otra especie, inclusive nativa, eso es agricultura. Por eso se llama silvicultura. La silvicultura no es manejo forestal. Silvicultura es la cultura de árboles, es la plantación de árboles. Claro que después hay que manejarlos también, pero eso es elemental. Entonces, la silvicultura, la reforestación, sí, en mi opinión, debe quedar en agricultura. No hay ninguna diferencia entre plantar árboles, plantar palma aceitera, plantar cacao, plantar café o plantar caña de azúcar. Todo es lo mismo. Eso es agricultura. Ahora, el manejo de los bosques no es agricultura. Por eso digo, debe ir a ambiente. ¿Qué razones cree usted promueve que se siga viendo los bosques como fuente maderable desde la academia? Mira, mis colegas ya ahora son todos más jóvenes que yo, pero han heredado una tradición que existió al comienzo. O sea, realmente hasta los años 80, que comenzó a discutirse el tema del cambio climático, yo diría hasta los 90, realmente la selva era vista como una gran fuente de madera. Y ellos, que son discípulos de Jorge Malloy y míos y de otros, siguen con esa idea que ya teníamos en la época. Yo confieso que cuando fui director general, y yo fui 7 años director general forestal, yo también tenía la madera como prioridad, pero no es totalmente verdad, porque en ningún momento se hicieron tantos parques nacionales como en aquella época. Y yo no he hablado de eso, pero los forestales, no los biólogos, somos los que debemos administrar las áreas naturales protegidas. Entonces, o por lo menos estamos mejor equipados que ellos para hacerlo. Entonces, ese es todo un tema que está relacionado con servicios ambientales, pero que va más allá de los servicios ambientales y que debemos realmente darle mucha fuerza. El acuerdo de Escazú. Mira, el acuerdo es, yo francamente
me parece importante, pero no tengo más que decir sobre eso. Me parece bien, no tengo mucha dificultad con eso. No va a cambiar nada en el sector forestal. Ocaña. Pues mira, los bosques que van a servir para manejo, para servicios ambientales también necesitan manejo. O sea, no es el mismo tipo de manejo, no se trata de cortar aquí y allá, pero sí necesitan manejo, necesitan protección. Entonces, ahí hay mucho empleo. Madera siempre se va a usar. Es simplemente que en lugar de cuando sacas una tora del bosque, tiras el 50% a la basura, es realmente usar no el 100% es imposible, pero sí usar la mayor parte. Es elaborar más la madera, hacer más cosas con ella, no solo vender tablas o trozas. Con la casa lo mismo, la casa deportiva es una opción, aunque en la selva no funciona bien, como ya Manuel Ríos les habrá dicho. Pero sí, obviamente, la propia casa comercial, si se hace correctamente, es perfectamente viable. O sea, todo puede usarse. Puede parecer un pecado a los abogados, pero a mí no me parece. Se puede usar la fauna, por supuesto, para eso está, pero no hay que destruirla, no hay que reducirla a la mínima expresión, y eso se puede hacer con manejo. Obviamente que sí. O sea, yo sí creo que un bosque bien manejado, un sector forestal potente, en la parte de bosque natural sí puede emplear mucha gente. Pero claro, más gente va a estar empleada en la parte de reforestación y claro, en la parte de áreas protegidas, que es un tercer tema importante en nuestra vida profesional. Bosques secos. Bosques secos están siendo destruidos más rápido que la Amazonía. Ya casi no queda nada. Son fundamentales, también tienen una enorme importancia en todo sentido, especialmente para evitar extremos de sequías y falta de agua, moderar el clima, etc. O sea, los bosques secos son fundamentales. Perspectiva, habría que preservarlos y no seguirlos irrigando y transformando a desiertos. ¿Algo más? Puedo contestar más preguntas, con todo gusto. Mira, eso me parece perfectamente justo. Y lo que hoy día parece imposible, va a ser lo de tarde o temprano, porque es pura lógica. O sea, pagarle a Egipto, no a Egipto, pero al Sahara, por la fertilización de los bosques del norte del Brasil, eso no lo veo lógico porque esa fertilizante que nos trae el desierto es producto de un mal uso de la tierra en el Sahel y en general en el norte de África. Entonces, eso no hay que estimular ese mal uso, pero los ríos voladores son una realidad científica. Entonces, si el día que no haya más Amazonia, obviamente ellos van a pasar muy mal rato en las famosas pampas húmedas de Argentina. Entonces, sí, está dentro de radar. Tendría que ser así. Y aunque se rían ahora, un día no van a reír, van a tener que hacerlo. Y deberían hacerlo ya, porque va a llegar un momento que ni pagando van a tener la fertilidad que ahora tienen en Argentina y en el sur de Brasil. Entonces, todo el mundo tiene que pagar, es verdad. Ahora, nosotros pagar por, no sé qué otros ejemplos hay, pero en fin, el de Egipto no vale. No, sobre el coronavirus, yo acabo de publicar un artículo en Actualidad Ambiental
recordando pues que así como en el Brasil el coronavirus ha permitido una debacle ambiental, porque a medida que los policías, el Ministerio Público y los guardaparques se dedican a cuidar, a protegerse del coronavirus, los bandidos de siempre han aprovechado. O sea, la minería se ha multiplicado, la minería ilegal, han invadido todas las reservas indígenas que pudieron, estoy hablando de Brasil, la deforestación se ha disparado, es casi 5 veces más en el mes de abril, 5 veces más que el mes de abril del año pasado. Es decir, es una cosa desbocada. Todo el mundo se ha mandado al monte a destruir. Y aquí está pasando lo mismo, como yo le escribía en ese artículo. Lo que pasa es que en Brasil todo el mundo está monitoreando, viendo qué pasa. Lamentablemente aquí una vez cada 15, cada 20, cada mes, cada 2 meses sale una estadística. Pero que vamos a tener un boom de deforestación, no lo dude, no lo dude. Yo creo que los productos forestales no maderables tienen una tremenda oportunidad que ha sido totalmente subutilizada. O sea, en Brasil han hecho un trabajo mucho mejor que el nuestro en relación, por ejemplo, al cupuazú, al pequí. Hay una serie de productos que están entrando a nivel mundial que son de la selva, que nosotros los tenemos igual que ellos y no los hemos sabido vender correctamente. O sea, no hemos sabido procesar. Ahí viene la pregunta de investigación tecnológica, ¿no? No ha habido suficiente investigación tecnológica y como el gobierno no da ningún incentivo para la producción de nuevos productos no maderables, obviamente estos están ahí tirados sin mayor uso, pero sí hay mucho potencial. Mira, yo les doy otro ejemplo. Cuando en los trabajos que hice para la ITTO, para la Organización Tropical Mundial, descubrí que en las islas del Pacífico, como en Ecuador, dicho sea de paso, hay centenas de miles de hectáreas de palo de balsa, porque el palo de balsa también es un gran negocio. O sea, tener plantaciones de palo de balsa es una cosa que aquí nadie lo ha hecho y tiene una demanda gigantesca por 1001 razones que no voy a explicar. Entonces, estoy hablando de la cantidad de productos, de especies que estamos usando poco. A ver, es que esto me tapa la... acciones, no, yo no voy a contestar lo de Nelly Paredes porque ya le he comentado. O sea, todo lo que dije es lo que debe ir a una nueva política forestal. Agrosilvopasturas. Mira, ese es un tema sobre el que también mire, aquí el agricultor que destruye el 90% del bosque, deja el 10% y planta café o cacao, se convierte en un héroe nacional. En realidad, está destruyendo el bosque, ¿no? Punto. Todo el resto es mentira. La agrosilvicultura tiene sentido cuando ya no quedan árboles y entonces se plantan árboles y se pone café, cacao debajo, o si se salvan algunos, pero deforestar para plantar cacao y decir que es agrosilvicultura porque dejaron 4 palos sueltos en la chacra, eso no es agrosilvicultura, eso es un desastre, eso es agricultura. Y lamentablemente la mala educación popular de los periodistas y de los abogados está haciendo creer que eso es una maravilla. Eso no es maravilla. Eso se debe contar como área deforestada. Eso no es la agrosilvicultura, y repito, tiene toda vialidad, posibilidad si se hace recuperando bosque, pero no destruyendo bosque. O sea, la agrosilvicultura procura tener más árboles, no menos árboles, que es lo contrario a lo que se hace aquí. Bueno, la otra parte de la pregunta, vamos a pasar a la de Martín. Competimos con los biólogos. Mira, los biólogos tienen su función y nosotros la nuestra, ¿ok?
no debería haber gran competición con los biólogos. O sea, ellos saben cosas que nosotros no sabemos y nosotros sabemos cosas que ellos no saben. Ahora, la gestión de una unidad, de un área protegida, sí corresponde más al forestal, porque nosotros para eso estudiamos economía, contabilidad, administración, una serie de temas que el biólogo no lleva y no necesita llevar. Pero en fin, en realidad todo el mundo puede hacer de todo. Yo soy entomólogo y me dedico a estas cosas, entonces sí, pero yo no pienso que hay una competencia. Claro, hay competencia en la medida que los forestales no hagamos valer nuestro rol en ese tema. Pero mira, todo el mundo compite con todo el mundo, es una ley de la vida. Así que a pelear, a formarse bien y ser mejores, más capaces que los biólogos. Los que quiero mucho, además. No, ¿qué pienso del CERFOR? Mira, el CERFOR no trabaja bien, pues no hace lo que debe, es una entidad que no sirve. ¿Qué hace el CERFOR? En realidad no hace nada. Toda la gestión del bosque la tienen las regiones. El CERFOR en realidad es una sombría medio teórica que no tiene ningún poder. Entonces, está mal. Eso hay que reformar con la ley forestal que se tiene que hacer. Tiene que cambiar. No es quitarle a la región el manejo, sino dar al CERFOR otro tipo de responsabilidades y más poder. Sí, yo sé, se demoran 3, 4 meses para cualquier cosa. No funciona, no funciona. Obvio. Bueno, chicos, muchas gracias. Lamento las dificultades y quedo a disposición. Podemos hablar de otras cosas. En estos días es fácil. Ok, Gracias a bueno, ustedes. muchas gracias Chao. a todos los presentes. Lamentablemente ha habido un problema, no nos hemos podido comunicar bien. Le hemos encontrado la solución, que es lo bueno. Lamentamos todos los inconvenientes. En realidad estamos bajo una coyuntura en la cual tenemos que acomodarnos a lo que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ha sido un completo honor contar con la participación del doctor Marc Duroyani. Como ya lo mencionó, está a nuestra disposición para una posible futura charla. Entonces, estaremos comunicándonos con él para poder continuar con estos temas de mucho interés, ¿no? Entonces, a nombre del Círculo de Investigación de Derecho y Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, la mesa directiva y la facultad, agradecemos a todos por su presencia y los invitamos a la charla del día miércoles, que ya vamos a empezar con su difusión para que puedan inscribirse. Muchas gracias a todos.